Urtero legez, bombardaketaren testu inguruan, Gernika sariak banatu dira Gernika Lumoko Liseo Antzokian. 15garrenak izan dira urtengoak, sarituak Xabier Irujo, Euskal Ikerketen Zentruko zuzendaria, Kristos Estilanides, krisi kudeaketa eta giza laguntzarako Europar Komisarioa eta Paul Preston eta Angel Viñas ikerlariak izan dira. Alemaniatik, Forsieneko alkate eta ordezkariak, Poloniatik, Auschwitzeko ordezkariak, Frantzietik, Dunkerkeko ordezkariak, Ciudad Memoriako kideak, Frantzietik, ebai, Zefonzeko alkate jauna eta ordezkariak, Alemaniako konsula, Peruko konsula, Britaniarra, konsul Britaniarra, Batzar Nagusietako presidentea, Ogasun sailko sailburu jauna, Kulturako sailburu jauna, Gernikako alkate orde eta zinegotziak, Albo Errezetako inguruko alkateak eta zinegotziak, talde politikoetako ordezkariak, lege biltzarreko ordezkariak, ondo etorria da hori. Gaur, 15garren bakearen eta ber adiskidetzaren Gernika sariak. Benetan, hitz edarra dire, bakea eta ber adiskidetza. Baina, bigarren gerra mundialetik ona, krisis humanitariorik handiena, untxedeku, larriena, errefusiatuak eta ezaztu desplazatuak, milioiek dire. Iez egin dute euren jatorrizko herri aldeetako pobreziatik eta gerratik. Honek umeak, horrek handara gizonak, laguntze eske dagoz. Bizitzeko gogoagaz. Benetan, egoera larria da eta Europar Batasunak izindu ez ikusianarena egin gerratik iesean datozen personen aurrean. Gaur Gerniketik eskatzen diogu Europar Batasunari mesedez lagundu, indartu laguntza. Bidaian milaka hildakoak izen dira. Danik eskatuko neke minutu bateko isilunea egitea momentu honetan. Eskerrik asko. Quiero referirme este día en que conmemoramos el 82º aniversario del bombardeo de Gernika a dos fenómenos, que son el reflejo de la actual realidad y consecuencia de la carrera armamentística de los países desarrollados, donde prima el interés económico más que el bienestar social general. En otras palabras, la guerra es el negocio al que no le importa el costo humano. Me remonto al siglo donde se hizo la primera Declaración de los Derechos Humanos. Desde la Declaración de los Derechos Universales del Hombre a finales del siglo XVIII, se hizo posible la total emancipación del individuo frente a la lucha por sus derechos.
El ser humano, a partir de aquí, es un ser individual, autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones, exaltando su dignidad, sin necesidad de depender de un orden social o de una nacionalidad. Estos derechos del hombre fueron proclamados como derechos inalineables, irreductibles e indeducibles de otras leyes, y no se invocaba ninguna autoridad para su establecimiento. Así pues, no se requería ninguna ley específica para protegerlos. Por el contrario, todas las leyes y los órdenes constitucionales se sustentaban en estos derechos. Sin embargo, la guerra, los conflictos armados y la desigualdad socioeconómica son factores suficientes para que las personas huyan del lugar donde se establecen. A medida que estas desigualdades socioeconómicas crecen, al mismo tiempo los derechos humanos básicos retroceden. Esto provoca que los derechos, en vez de ser beneficios naturales, sean percibidos como privilegios para unos pocos. En estos casos, una exclusión socioeconómica prolongada y la violencia generalizada contra las poblaciones, que también pueden ser minorías étnicas, crean poderosas sensaciones de injusticia y miedo, que a su vez producen sentimientos profundamente arraigados de persecución, lo que lleva a las personas a reclamar el nombre de refugiados. Los desplazados son personas que, una vez han sido desalojados de sus lugares de origen y o nacimiento, quedan sin abrigo de toda ley y de todo Estado. Es decir, una vez que se vieron privados del derecho a una nacionalidad, son individuos privados a su vez de todos sus derechos humanos. Los desplazados son quienes han sufrido bajo un tiempo prolongado la injusticia, la violencia y el desamparo. Desplazarse de una nación a otra aparece como la única opción a tomar para sobrevivir. Sin embargo, en situaciones más comunes, las víctimas de la persecución en conflictos armados internos permanecen en el mismo país. La categoría de desplazados internos es la de más rápido crecimiento y ahora son reconocidos como un grupo mucho más numeroso que los refugiados. En su informe anual de tendencias globales de la Agencia de la ONU para los Refugiados, afirmó que 65 millones de personas habían sido expulsadas de sus hogares en todo el mundo para finales de 2017. Esta cifra significa más población que muchos países europeos. De esta cifra, los refugiados representan 25,4 millones de personas, cifra que excede muchas veces la capacidad de los países para atenderlos plenamente. El nuevo desplazamiento también está creciendo, con 16,2 millones de personas desplazadas, lo cual significa un promedio de una persona desplazada cada 2 segundos. Estos hallazgos que da el informe de tendencias globales de la ONU no solo son importantes como datos que reflejan la aplicación de los derechos humanos, también cuestionan muchas de las percepciones que se forman sobre el desplazamiento forzado. Normalmente se afirma que los desplazados en el mundo se asientan en países del primer mundo. Sin embargo, los datos muestran lo contrario. El 85% de los refugiados se encuentra en países en desarrollo, muchos de los cuales son extremadamente pobres y apenas reciben ayuda para atender a estas personas.
De hecho, las personas desplazadas dentro de su propio país representan 40 millones del total. Así pues, en el panorama mundial del desplazamiento, el riesgo no es únicamente la violación de las fronteras por estos individuos que buscan un asentamiento, sino la incapacidad de los Estados para cumplir la obligación y la Carta Universal de los Derechos Humanos. La guerra abre una zanja de heridas que no culminan, bloquea el ejercicio de la justicia y destruye la dignidad de los afectados de manera social, espiritual y económica. Siempre desde Guernica, símbolo de la destrucción y la barbarie, pero también de la paz y la reconciliación, hacemos un llamamiento y un clamor para que cesen los conflictos y, aunque sea una paz imperfecta, es preferible a la continuidad de las guerras. El fin del conflicto en cualquiera de los países que sufren de este flagelo tendría un impacto muy significativo en el panorama mundial del desplazamiento. Viniendo a Guernica, con frecuencia, he seguido escribiendo sobre Guernica, la guerra civil y las responsabilidades, y he dado una pequeña batalla para desmontar algunos de los mitos que todavía, incluso después de la transición y la restauración de la democracia, ha venido propagando la historiografía neofranquista. Horea da hemen egotea. Oain 3 hamarkada ja, etxean geunden, Altxuzan, ekaitza zegoen, kanpoan, izugarria, eta bizita bat izan genuen, gudari hoia zan, bera, eta kontatu zigun nola Madrilera joan zen, bidei baten, eta ikusi zuen nola Madrilko museo batean, zegoen ikurriña bat, agiri batekin, trofeo capturado al enemigo delakoa. Museoan sartu zen, hartu zuen ikurriña eta Euskal Herriera ekarri zuen. Eta heldu zen etxera kontatzen nola egin zuen. Gudari hori Joseba Elosegi zen. Etxean zegoela, ni orduan historia ikasle nintzen, kontatu zidan lehen aldiz, Gernikan gertatutakoa. Hoi izan zen, lehenengo aldia lekuko bati entzun niola Gernikan gertatutakoa. Zer gertatu zen, nola gertatu zen, nolak ziren hegazkinak eta nola biktimak laguntzen, bere eskuak odolestatuak zituen eta ezin iriki hurrengo goizean, ezin mugitu, ez baitzegoen urarik, Gernikan. Eta kontatu zigun historia hori lekuko batek egiten duen bezala, esan zuen egia, esan zuen guztia, badakigu orain dokumentatua dago egia izan zela, eta hori da azkenean historia egiteko bizkara ezurra. Dokumentuak, dokumentu primarioak, iturri historikoak, eta lekukoen esanak, bai, lekukotzak, testigantzak. Horrela eraikitzen da historia. Iparragirrek esan zuen Euskaldun guztiok badugula Gernika bihotzean. Eta noski hala da, bai. Baina era berean, bonbaketa eta gero, Gernika nazioarteko mailako ikurra bilakatu da. Eta gaur egun, bakezale guztian bihotzean dago ikurrori. Hori ikusi dut mundu osoan zehar. Horregatik da, hain importantea Gernikaren inguru ikerketak egiten jarraitzea. Joseba Elosegik historiara kontatu zigula, etxean, ekaitza zegoen, eta raio bat sartu zen leihotik, eta estanda egin zuen tximiniaren kontra. Danak emozionatuta ginen, eta orduan esan zidan, zuk idatzi behar duzu Gernikako historia, eta 30 urte geroago hemen hau. Bueno, gauza bera esan dezakegu, oraindikan asko dago idatzeko, bai Gernikari buruz, bai eta Euskal Herrian gertatutako beste 1200 bonbaketei buruz, 1200 bonbaketa urte baten.